Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudra todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. The world is like a ride at an amusement park, and when you choose to go on it, you think it's real, because that's how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round and round. It has thrills and chills, and it's very brightly colored, and it's very loud, and it's fun for a while. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. And we kill those people. Shut him up. We have a lot invested in this ride. Shut him up. Look at my furrows of worry. Look at my big bank account and my family. This has to be real. It's just a ride.
But we always kill those good guys who try and tell us that. You ever notice that? And let the demons run amok? But it doesn't matter because it's just a ride. You can change it anytime you want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. A choice right now. Between fear and love. The eyes of fear want you to put bigger locks on your door, buy guns, close yourself off. The eyes of love instead see all of us as one. Here's what we can do to change the world right now. Do a better ride. Take all that money we spend on weapons and defense each year and instead spend it feeding, clothing, educating the poor of the world, which it would many times over, not one human being excluded, and we can explore space together, both inner and outer, forever. Don't worry, don't be afraid, because this is just a ride. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas y bueno, acabamos de escuchar la canción de Frank Sinatra, That's Life. Aquí Solcito lo recomendó y lo pusimos para empezar este tema. Estamos con Matías, nuestro amigo, ya es como la quinta participación, no sexta en el canal, fácil. Hace mucho que no participaba. Bienvenido Matías, querido, gracias por estar acá. Él es licenciado en psicología y tiene el portal del psicograma. Ahí te saco el mute y bienvenido, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están Bien, todos? bien. Bueno, Te llamé para hablar de un tema tabú un viernes a la noche, justo. Hermoso horario que quedamos para hablar de la muerte, ¿no? Y bueno, en vez de estar saliendo a festejar, estamos hablando de la muerte. Sí. ¿Alguna cultura celebrará cuando alguien se muere? No sé, hay que ver, pero eso es otro tema. Lo que quería decir es con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Estas protestas que se están llevando vidas, cómo vive el ser humano, cómo tratamos la muerte. Bueno, es un tema tabú que quería hablar y quería hacer una serie de videos con diferentes personas por ahí que voy a ir invitando y ir desarrollando este tema y en futuras emisiones hasta por ahí hablar del suicidio y cosas así, porque está en el dicho popular, ¿no? Cuando morimos se tiene la noción de que te vas y estás en paz. Es la única manera de alcanzar la paz, la muerte. Miren por reclamar unos derechos, cuánta gente está viviendo en diferentes países, cómo honramos la vida, cómo vivimos, cómo es la muerte. Todo esto quiero ir hablando con Mati en una charla que tenemos un poco estructurada. Y bueno, gracias a todos los que están acá, los radioescuchas de la Radio Despertar Mundial. Y Mati, te doy la palabra para que, no, como psicólogo, nos hagas una introducción de la muerte y nos hables un poco, y ahí vamos dándole pie a la charla, ¿no? Pero lo que hablábamos en privado, el tabú de este tema y el por qué, ¿no? Y bueno, yo me callo y te dejo hablar. No, primero eso, creo que lo importante de hablarlo. Obviamente yo como psicólogo le presto atención a estas cosas y muchas veces veo que la gente le sirve escuchar o me comenta, ¿no? Que escuchó alguna reflexión, algún video, alguna charla, un libro que leyó, que a veces esas son como oportunidades de iluminar un tema, ¿no? De algo que por ahí no lo pensás y de repente, bueno, escuchás algo, la experiencia de alguien y te hace pensar en eso, ¿no? Y obviamente llevarlo a bueno, ¿qué pasa con eso en tu propia vida, ¿no? Y bueno, en general nuestra cultura en general no está orientada a tocar los temas fundamentales. Podemos pensar, ¿no? en qué está orientada, pero creo que hay parte de confusión, parte de buscar lo que es comercial, lo que vende, como sea el tema, ciertos temas que son existenciales, porque nos tocan a todos necesariamente, ¿no? Como seres humanos
van a ser parte de nuestra vida, ¿no? Y el de la muerte es uno de esos, que bueno, que no se toca, no se habla, hay mucho miedo, hay como te decía recién cuando estábamos hablando, la idea de que, bueno, si hablo de la muerte, significa que algo me va a pasar, o como superstición, o como traer ese miedo a la conciencia, ¿no? Y en realidad es como uno de los temas que están presentes siempre, ¿no? Fíjate que... Me llama la atención, disculpa que te interrumpa, cuando leía el libro Tibetano de la Muerte, que a los monjes les recomendaban meditar sobre este tema, y hablar y pensarlo, y hablaban de hasta la forma de morir, ¿no? Y nosotros como que sí, es un tema tabú. Un saludo a Chelo desde España, que está en la República Vasca, un saludo. Y sí, ahí. Pero sí, nosotros tenemos ese tabú de no hablar del tema, y de que es bastante difícil digerir, ¿no? Y tratar, y además hay muchos factores hoy en día que tratan al hecho de afrontar la muerte, ¿no? Hace poco se murió un compañero nuestro de la secundaria, ¿no? Y también me hizo reflexionar de todo esto, y tenía ganas de hablar de esto, pero es verdad. Entonces, yo creo que sí, es positivo hablar de esto, y perderle ese miedo y perder las supersticiones, que las supersticiones son solo eso. Es como el dios de los agujeros. Tenemos supersticiones para explicar cosas que no queremos todavía o no podemos explicar a través de la ciencia. Y ojalá la humanidad alguna vez descubra si hay vida o no después de la muerte, pero eso es para más adelante. Así que me callo y seguí, Mati. No, bueno, digo eso, es un tema que se te aparece, ¿no? Como decías, nada, nosotros un poco la idea de esta charla nos surgió porque murió un compañero nuestro, una persona joven, obviamente, y en general esas situaciones son todavía las más difíciles, ¿no? Porque se dice que de alguna manera, bueno, uno espera que una persona mayor sabe que la muerte puede estar más cerca. No quiere decir que sea fácil, ¿no? Pero uno se va haciendo a la idea, o una persona que por alguna razón tiene una enfermedad, entonces uno ya lo sabe que su vida está en riesgo. Pero cuando pasa con una persona joven, que uno imagina mucho todo lo que tiene por delante, todo lo que tiene por hacer, imagina toda una vida todavía sin completar, ¿no? Que bueno, después vamos a un poco hablar de qué sería eso, ¿no? Pero ahí es donde te sorprende, ¿no? Donde nos golpea y decimos, bueno, qué cosa, ¿no? Algunos tendremos o tendrán la oportunidad de vivir toda esa historia y vivir todas esas cosas que se supone que son parte de la vida, y de repente a otros, por cuestiones que no las podemos saber nunca del todo, les toca en un momento temprano de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí te hace pensar, te moviliza, y yo creo que este tema siempre me parece que es importante hablarlo desde implicarse uno, ¿no? En eso. Obviamente que hay teoría y que hay mucho escrito, pero creo que las mayores o las cosas más ricas vienen de la experiencia de uno, ¿no? De lo que uno pudo hacer con eso, porque es un tema que justamente es imposible dar certezas, es imposible hablar como una autoridad, ¿no? De cómo hay que vivir, de cómo hay que tomar la muerte. No, son temas que en todo caso eso, los pensamos y juntos en todo caso vamos viendo qué nos pasa a cada uno, ¿no? La cultura, como decía antes, la cultura es como que fuera en contra muchas veces de estas cosas, ¿no? Si te fijas, digamos, una de las mayores industrias es todo el tema del anti-envejecimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estética, con los tratamientos, con las cirugías, hoy en día con lo que son todas las imágenes, ¿no? Y cómo esas imágenes se pueden editar y recortar y
y digo, diciendo, ¿no? Queriendo de alguna manera pelearse con algo que pasa, ¿no? Que es, bueno, nos pasa el tiempo, nos pasan cosas, nuestros cuerpos van cambiando, y la sociedad va muy en contra de eso, ¿no? De hecho, creo que también estamos en un momento de la historia que por el avance de la tecnología va a ser un tema todavía mucho más fuerte porque va a haber métodos para alargar la vida, va a haber métodos para hasta quizás replicar la personalidad o la conciencia de una persona y ponerla en una computadora o ponerla en un robot. Esto que parecía ciencia ficción ya está dejando de serlo, y realmente va a dar esas herramientas para decir, bueno, o para estirar la propia vida, ¿no? También con Y el distintos tabú, ¿no? Que métodos. también es reconocer que uno va envejeciendo, no sé, la gente quiere ocultar las canas, quiere ocultar las arrugas, es como que no queremos envejecer, no queremos hablar del tema, y es algo que es una ley de la física, ¿no? Es la segunda ley, y ahora se me fue el nombre, ¿no? Pero es una ley, todo va perdiendo energía y se va deteriorando. Ahora se nos fue el nombre técnico, y nosotros por ahí queremos saltearnos eso, y se está vendiendo, y es una cultura que sea más en Occidente, ¿no? que en otras partes del mundo. Por ahí Sí. ya es más global, pero en Occidente tenemos esa misión, ¿no? Por eso estos temas tabú, y más un viernes a las 10 de la noche, son importantes hablarlos. Pero a mí me parece que también, ¿no? Como vos decís, cada uno lo tiene que procesar. Pero imagínate lo que está pasando ahora en Bolivia, en Chile. Tu hijo va a una manifestación, tu hija, un ser querido, y desaparece, ¿no? Entonces, el otro día desapareció nuestro amigo de este mundo, en forma física, o se fue a mejor mundo, o todavía no se sabe. Pero ¿qué hacer, no? Las hijas menores, ¿qué hacen los padres si perdieron a alguien en la marcha, o las madres, o cosas así? ¿Cómo lidiar con esto? Por ejemplo, una enfermedad por ahí como la que tenía Rodrigo, uno, como cuando ya te dicen un diagnóstico, como que va a ser el duelo antes, ¿no? Y ahí hay que separar. Pero en estos casos de las marchas que están habiendo ahora, que es imposible negarlo, que es algo súbito, o sea, ¿cómo lidiar con todo eso? Con los que quedan, los que tienen que afrontar el camino de la pérdida de su ser querido. Bueno, primero, a ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Primero hay algo muy interesante que quizás lo hayas escuchado nombrar, que son lo que se llaman los cuidados paliativos, que es lo que, digamos, todo una serie de acompañamiento que hay con una persona que ya tiene un diagnóstico terminal, ¿no? Y lo que lo que se viene hablando, ¿no? Desde que un poco se habló de eso, es la idea de que la muerte se puede preparar también, ¿no? Y de que por el contrario, ¿no? El hecho de tener una enfermedad, como tuvo Rodrigo, como obviamente tiene muchas personas, puede ser en algunos casos la oportunidad para empezar a hacerte esas preguntas, ¿no? Después voy a tocar esto que vos decís de cuando pasan situaciones así de crisis, me parece, ¿no? Pero cuando uno tiene la oportunidad, ¿no? Y dicen los médicos, psicólogos, los profesionales que trabajan en esto, que dicen cómo cambia todo cuando vos sos una persona, porque también los sistemas de salud son muy fríos, son muy despersonalizados, y a lo sumo queda a discreción del médico ver cómo da una noticia, ¿no? Una noticia de un diagnóstico. Los médicos no están Sí, formados y para después esto. otro tema, el precio de los medicamentos, cuando la obra social no te cubre, que te deja, no le importa que estés sufriendo y te cobra y que te abandona. A Rodrigo le pasó de eso, o sea, hay muchos derivados que se dan de este problema, ¿no? Porque todo se convierte en un negocio. Entonces, de cómo podemos transformar algo, un camino, un viaje trascendental en un negocio. Sí, y una persona que está con su salud deteriorada no es negocio, ¿no? O sea, porque es muy costosa ya, ¿no? El negocio es cuando las personas
pagan y no usan mucho los servicios. Esto es muy terrible, ¿no? Entonces en las situaciones hay abandono y, bueno, donde hay, ¿no? Si hay que recurrir a la salud pública es peor por el desborde, por el poco financiamiento. Pero también eso son situaciones donde uno creo que se puede llegar a sentir muy solo y muy abandonado si no solo eso, no hay un acompañamiento, o bueno, a ver cómo te dan esta información, qué te dicen. Yo vi casos también de personas que quizás le dan un diagnóstico a la familia, y a la familia le cuesta mucho decirle a esa persona que el panorama está realmente muy complicado y que la muerte es una posibilidad, ¿no? Siempre se buscan eufemismos o se busca a veces dar una ilusión que, a ver, esto es un tema delicado en el sentido de que, bueno, siempre hay que ver que hay cosas que se pueden hacer y que se pueden tomar, y siempre hay opciones y la medicina tampoco te puede dar una sentencia, pero también hay que ser realistas, ¿no? Y poner todo sobre la mesa y decirle a alguien lo que le está pasando y cuál es el panorama, ¿no? Para que esa persona en todo caso pueda decir, bueno, ¿cuánto me queda? ¿Unos meses, semanas, años? Y lo que pasa con esos momentos, ¿no? Lo que cuenta la gente que trabaja en esto, es que ahí se puede empezar a preguntar, bueno, a ver, ¿qué tengo por hacer todavía en mi vida? ¿No? Y por ejemplo, cuentan que son momentos en que alguien dice, bueno, estoy distanciado de una persona hace muchos años, ¿no? De un hijo, un padre, un hermano, un amigo. Y en ese momento en que ya no queda toda la vida para ver si alguna vez te reencontrás o volvés a hablar, ahí decís, bueno, esto me importa, ¿no? No me quiero quedar así, no me quiero ir de esa forma. Entonces, que a veces ahí se dan reencuentros, ¿no? Donde se puede ver desde otro lugar lo que pasó, porque también a veces las cosas que nos separan y que nos alejan son muy mínimas, ¿no? En comparación con todo lo que se compartió y con todo lo que puede haber en una relación. Entonces el poder decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué cosa me queda pendiente? ¿Qué cosa no perdoné? ¿Qué cosa quiero experimentar? ¿No? Es importante, y alguien, por más que su salud esté muy delicada, tiene un montón de posibilidades todavía, ¿no? Y eso, que bueno, que por lo que sé está siendo más hablado y más considerado, es muy importante, porque en las experiencias de todas las personas con alguien que falleció y que quizás también estaba enfermo, y no se llegó a hablar nunca, ¿no? No se llegó nunca a decirle a la persona, bueno, ¿cómo te sentís con esto primero? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Qué pensás? ¿Hay otra vida? ¿Cómo será? ¿Tenés alguna idea? Es como que se evita hablar de todo esto porque no se sabe cómo manejarlo, ¿no? Y todas esas experiencias muestran que el hablarlo siempre da la posibilidad de que aparezca algo más, ¿no? De que se pueda pensar, de que se pueda eh, quizás compartir algo en vez de tomarlo esto con tanto miedo, ¿no? Porque lo que da miedo es la incertidumbre, ¿no? Nos cuesta mucho las situaciones que no podemos controlar, ¿no? Que no sabemos exactamente cómo y cuándo van a ser. Y obviamente la muerte es la gran incertidumbre, ¿no? Claro, es el mayor miedo del ser humano, la muerte. Después viene a hablar en público. Eso es ridículo. Sí, porque, a ver, lo que también se dice es que en realidad la muerte uno no tiene cómo imaginársela, ¿no? Por eso nos imaginamos la vida después de la muerte en todo caso, ¿no? Sí. Y ahí hay un montón de experiencias, de teorías, de formas de verlo, pero es como que es necesario imaginar algo después. Pero la idea de la muerte, de dejar de existir, es muy difícil de pensar, ¿no? O si no imposible. Entonces, de la forma en la que uno se va dando cuenta es por los indicadores de que algo se va perdiendo, ¿no? Si yo de repente, no sé, tuve una operación de corazón, bueno, ahí empiezo a decir, bueno,
y ya me puede fallar un órgano, y entonces ahí empiezo a pensar más que nada desde, bueno, a ver qué me sacó esto, qué me impidió, ya no puedo correr, o ya no puedo comer lo que quiero como antes. Entonces son como esas limitaciones y esos como avisos de que nuestro cuerpo no es infinito, lo que nos da una idea bueno, de que hay un final, ¿no? Pero que la muerte en sí es muy difícil de pensar. Entonces, bueno, ahí un poco esto que vos decías antes, ¿no? De las situaciones de crisis, de las situaciones sociales de violencia, es muy difícil ahí, ¿no? Es muy difícil y también muchas veces pasa con las personas que después quizás empiezan a tocar estos temas, ¿no? Que son padres o familiares de víctimas de violencia del Estado, de violencia policial, de la trata de personas, que después de que les pasó una situación que uno no se imagina, que la va a vivir, como es que, no sé, en un operativo o como parte de la represión, te mate un familiar la policía, eh, entonces eso te sacude, ¿no? Porque no te imaginás eso, no hay forma de imaginar o de anticipar que eso va a pasar, y entonces de repente tenés que replantear, bueno, ¿cómo veo el mundo ahora en un mundo donde por ahí eso, por reclamar por tus derechos o por denunciar algo, por no querer ser parte de algo, de repente te puede matar, ¿no? Esas situaciones creo que muchas veces sacuden toda la idea de la realidad, ¿no? Y de qué es el mundo, y de cómo funciona, porque de repente ves quizás injusticias terribles, ¿no? O que más allá de esa superficie de lo que se supone que es la vida, lo que dicen los medios, lo que se supone que es, te das cuenta cosas muy crudas y muy terribles, ¿no? Eh, entonces, digo, creo que es eso, es en estas situaciones son terribles, así como la guerra, porque de repente cambia todo el sentido, ¿no? De la vida, de qué vale la vida, ¿no? También cuando uno escucha, bueno, hubo 10 muertos, hubo 100 muertos, como una cifra, ¿no? Pero ahí hay personas, hay historias, ¿no? Que pasaron en eso. Y un diario te lo pone como, o un diario o una noticia te lo pone como un número, ¿no? Bueno, hubo incidentes y murieron tantas personas. Y el que lo vivió se da cuenta que hay mucho más que eso, ¿no? Que esa noticia que por ahí a los días pasa y nadie se acuerda. Eh, son realmente situaciones muy difíciles, ¿no? Que a veces también el grupo, ¿no? El juntarse con otras personas que tuvieron la misma experiencia, quizás, esto yo, por ejemplo, trabajando hace unos años, ¿no? Me descubrí que existían grupos, por ejemplo, para padres que perdieron un hijo, eh, y bueno, que era un poco esto, ¿no? Juntarse y hablar de cómo de lo que genera esa experiencia, son situaciones muy fuertes que a veces eso generan la pérdida de ganas de vivir uno mismo, porque bueno, si de alguna manera podemos lidiar con la pérdida es de alguna forma anticipando o teniendo alguna idea, ¿no? Esto que decía, bueno, uno sabe que a cierta edad, con el paso del tiempo, bueno, siempre la salud va a ser probablemente va a estar más frágil, pero no lo esperás con una persona joven, no lo esperás con alguien que le pasa por un accidente, y obviamente no lo esperás en situaciones de caos o de violencia social donde de repente las cosas por ahí pasan de un momento para otro. Entonces, ¿cómo le das sentido a eso, ¿no? Y una de las de los grandes trabajos en una pérdida de una persona es decir, bueno, ¿qué sentido le doy a la vida a esa persona, ¿no? ¿Qué lugar ocupó para mí? ¿Qué pude decirle? ¿Qué me quedó por decirle? ¿Qué enojo hubo que ahora me arrepiento, ¿no?
Entonces, a veces es un poco poder compartir esas experiencias en común lo que te salva, al menos de esa desesperación, ¿no? Te pone al menos en que en algún momento puedas llegar a ver volver a normalizar la vida, volver a ponerse sus propias metas, a valorar otras cosas que son parte de la vida de uno y que estas situaciones te las sacuden completamente. Sí, entonces es una solución común a los diferentes tipos, el hablarlo, el intercambiar experiencias, los grupos, las pláticas, por más que sean con un asistente, individualmente o grupal. Sí, en esto creo que es importante lo grupal y en las experiencias se ve, eh, ya te digo, cuando son esas experiencias que diría tan inesperadas. Por ejemplo, siempre se dice, ¿no? La muerte de un hijo, que realmente creo que solo el que la vivió puede saber cómo es, ¿no? Y justamente por eso, quizás otra persona que no le pasó, nunca te va a poder entender, ¿no? Nunca, obviamente te puede escuchar, te puede acompañar, como lo puede hacer un profesional, un psicólogo o otros profesionales, y eso es importante también, pero también es muy importante poder compartirlo con el que lo vivió, ¿no? Y el que quizás te pueda hablar de cara a cara, bueno, cómo lo vivió, cómo lo experimentó él, quizás está más avanzado en ese proceso. ¿Por qué eso? Porque según lo que nos podemos ya imaginar de la vida, bueno, se supone que un hijo no va a morir antes que un padre, ¿no? Se supone que el padre va a morir primero. Y cuando no pasa, bueno, en general es porque pasó algo grave, algo accidental, algo diferente, y es muy difícil asimilar esa pérdida. Entonces, el compartir experiencias es una de las maneras de vivirlo, ¿no? Después el duelo también un poco, lo que es todo el trabajo del duelo, ¿no? Se habla bueno, de que se pasa por momentos de negarlo, ¿no? De decir, bueno, esto no pasó, no puede ser, no caer, ¿no? Estar como si nada, se pasa por el enojo, por la furia contra esa persona, contra la vida, o por qué te fuiste, o por qué la vida es tan injusta. eh, Se pasa por la depresión, ¿no? De caer en la cuenta de que perdiste a alguien y que, bueno, ya no va a estar, y de ver eh, quizás los espacios que compartían juntos o los recuerdos y caer, ¿no? En la tristeza de que esa persona no esté. Y finalmente, ¿no? Se dice que está la etapa de la aceptación, es decir, bueno, esto pasó, esto, ¿no? Y cómo recuerdo a esta persona, qué significó para mí, eh, que a veces se hacen, cuando es un trabajo individual, un trabajo profundo, a veces hay ejercicios que se hacen y que a veces son importantes para poder decir las cosas que se querrían decir, que no se dijeron, que, no sé, a veces escribiendo una carta o haciendo alguna dramatización, eh, que, porque realmente son cosas que uno lo tiene que poder sacar de adentro y poder experimentar como para que algo de eso se mueva adentro, ¿no? Quizás sentir que, bueno, hay algún tipo de cierre, algún tipo de seguir adelante, ¿no? Es decir, bueno, qué le quise decir a esa persona y no lo pude decir, ¿por qué? Porque por miedo muchas veces se ve en esto que muchas veces te es tan difícil decirle a alguien que lo querés, que lo amás, lo importante que es para vos, no se dice en vida, porque bueno, porque no nos vamos a poner sentimentales, porque el otro por ahí no me va a responder lo mismo, porque no lo va a entender, y a veces nos quedan guardadas esas cosas, y claro, pensamos que a veces tenemos toda la vida para hacer eso, ¿no? Eh, para decir, Y bueno, hablamos de los padres, Mati, y de toda la vida, pero en diferentes edades es el mismo resultado, hablar, terapia de grupo y que hagan actividades. ¿Qué hacer, por ejemplo? En el caso de Rodrigo, las dos hijas que eran muy jóvenes, ¿cómo hacer con ellas?
o cualquiera, no hay que individualizar, pero para decir, es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto. No, sí, cada edad, cada etapa y cada situación son diferentes, ¿no? Y se pueden pensar algunas cosas. Está lo particular de la relación, ¿no? No es lo mismo una pareja que un hermano, que un amigo, que un hijo, ¿no? Cada uno tiene su lugar para uno, ¿no? Lo que significó esa persona. En casos así de los chicos es muy complejo porque también el padre, las figuras parentales, ¿no? Significan muchas cosas, ¿no? Significan primero la protección, la persona que me cuida de la vida, que me va diciendo cómo son las cosas, que me marca un camino, que va a estar ahí siempre para apoyarme y obviamente perder a un padre en esos momentos, ¿no? En esos momentos de tanta fragilidad y desamparo como puede ser la niñez y la adolescencia hasta cierto punto, es diferente, ¿no? Es diferente porque obviamente no hubo un recorrido con ese padre, ¿no? Hubo un montón de cosas que nunca se pudieron vivir, ¿no? Que uno espera poder vivir, que te vea que crecer, que te acompañe en situaciones, no sé, generarle orgullo por verte teniendo logros. Y obviamente cuando pasa con un padre, cuando sos muy chico, todo eso queda truncado, ¿no? Entonces, en esto de que a veces eso para darle sentido, ¿no? A la vida y una vida, bueno, uno se imagina que hay ciertas cosas que son parte de esta historia, ¿no? Y dentro de eso, bueno, es la relación padre-hijo. Y en estas situaciones eso se corta en un momento que no se supone que se corte, vamos a decir, ¿no? Lo que se dice con el tema de los chicos es que hay que ser claros con ellos, ¿no? Que hay que decirle las cosas como son, que por ejemplo a veces se les dicen cosas como, bueno, está en el cielo, o está en tu corazón, o se fue, y los chicos lo entienden literalmente eso, ¿no? Entonces, a ver dónde lo busco, dónde lo voy a volver a encontrar. Entonces, como que bueno, a veces hay que, obviamente para lo que puedan entender en cada edad, pero hay que ser claros en eso, ¿no? Y explicarles lo que es la muerte, al menos del cuerpo, ¿no? Y después, en todo caso, que ahí es cuando se apela mucho a estas ideas de espirituales o de la religión, como, bueno, ya está, ¿no? Te pongo, sí, está en el cielo y está ahí y va a estar cuando vos vayas, ¿no? Todas cosas que a ver, son parte también de la experiencia, el poder pensarlas y poder sentirlas así, pero justamente a veces en un chico que tiene otra mente, una mente en formación, una mente permeable, una mente que bueno, si le decís algo lo cree, quizás, bueno, hay que ser más cuidadoso con tirarles verdades, también historias cerradas, y no más que nada hay que tratar de, bueno, preguntar, ¿no? A ver cómo se sienten, qué piensan, y poder hablar de estas cosas, no pensar que por no mencionarlos no pasa nada, ¿no? Si se lo ve normal o si se lo ve que no le pasa nada, bueno, entonces no hablemos de esto porque por ahí no se dio tanto cuenta, ¿no? Sino, bueno, hablarles, explicarles lo que es una enfermedad, explicarles que la vida tiene sus tiempos, que por más que sea duro, ¿no? Y que sea duro para la mente de un chico, bueno, no explicárselo genera más dudas y más y que una imaginación que quizás uno no sabe hacia dónde va a ir. Entonces, dentro de lo difícil que es, bueno, se recomienda eso, ¿no? Eso, poder acompañar, poder permitirles expresar lo que les está pasando, ¿no? Y bueno, desde ahí obviamente entender que va a ser algo que seguramente se procese durante toda la vida, ¿no? Personas adultas donde esto pasó hace mucho tiempo y bueno, siempre va a estar bueno, ¿cómo sería este momento si estuviera
mi papá, mi mamá o mi abuelo o mi tío para compartir este momento, para verme en este momento, para ver cómo me ve, ¿no? Siempre creo que va a estar a lo largo de la vida como seguir reprocesando eso en cada edad y en cada momento, porque bueno, es una pérdida y que por más que se generen otras relaciones importantes, que haya otras figuras, bueno, siempre va a quedar, ¿no? Ese vacío de alguna forma de la persona que era tan importante y no está, ¿no? Entiendo. Entonces, con los chicos también es siempre la explicación, ¿no? Dependiendo del nivel que ellos tengan de entendimiento y con cuidado, a su tiempo. Obviamente el tiempo es importante, qué figuras le explican lo que pasó. Y bueno, creo que es importante hablar las cosas, ¿no? Y a veces si se ocultan las cosas puede ser contraproducente. Por ahí no sé a qué edad, pero creo que es bueno lo que está diciendo en todos los casos, que es la transparencia, la honestidad, hablar las cosas, que no todo el mundo tiene esa disposición, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Hay mucha traba a la hora de la comunicación entre nosotros aún, entre los seres No, humanos. porque también hay que acompañar a un adulto que pasa por esa situación de, no sé, un padre que se queda con los hijos, enviudó, o una madre, eh, no sé, un tío que se hizo cargo de los hijos porque los padres fallecieron. Digo, hay que acompañar también a los adultos en esto porque sí, no sabemos cómo lidiar con estas cosas. Y estos simplemente son quizás lineamientos como para, bueno, dar una mano en ese momento, quizás mostrar que los niños en alguna forma también nos sorprenden con sus reflexiones y es importante darles lugar a eso, ¿no? Y que sí lo que no sirve es negar, ¿no? Es dar explicaciones fantasiosas que para ellos no resuelven el problema, sino, bueno, hablar de lo que pasó eh, y dar opción a escuchar, ¿no? Y por eso hace falta acompañamiento porque sí, porque no es fácil también saber uno, cuando además probablemente el adulto lo está lidiando con esa pérdida también, ¿no? Entonces se da esas dos cosas al mismo tiempo, la pérdida de uno y la pérdida de los hijos. Por ejemplo, cuando se muere, entonces cuando se sufren estas pérdidas, es recomendable que los acompañamientos sean terapéuticos, pero las obras sociales y el Estado no te brindan, no, bueno, si tuviste una pérdida podés ir al psicólogo, o sí, o a diferentes tratamientos. Hay lugares ya puestos para que la gente vaya en asistencia, la gente es reacia a ir y buscar y abrirse en grupos y trata de llevar el duelo por dentro y por su cuenta. Bueno, es muy personal ese proceso. Sé que investigando también descubrí que hay una asociación que trata de esto, ¿no? Que trata con esto de los niños que pierden padres o figuras importantes, ¿no? Eh, y bueno, porque es importante especializarse en esas cosas y trabajar porque ahí es donde se descubre, bueno, todas las cosas que pasan, ¿no? Después la ayuda terapéutica, sí, hay muy poco acompañamiento en esto como algo ya pensado y más establecido. Obviamente el profesional de la salud mental, bueno, está acostumbrado a estas situaciones porque, bueno, porque se trabajan y los duelos son una parte siempre importante de la vida que siempre se están haciendo, porque un duelo a veces, o si no se hace, puede durar toda la vida, ¿no? Entonces siempre es importante, a veces llega una persona a terapia que por ahí una pérdida fue hace muchísimos años, pero eso, ¿no? Quizás nunca se pudo parar en su momento a sentirse mal o a deprimirse si es lo que le tiene que pasar, o a llorar o a enojarse, y el duelo está ahí, ¿no? La pérdida está ahí con el mismo dolor como si hubiera sido ayer.
porque las emociones funcionan de esa forma, ¿no? Si no se les da lugar, quedan dando vueltas y quedan en uno y siguen influyendo en la vida. Entonces, bueno, Claro, y en el caso de hábitos compartidos, ¿qué hacer? No sé, por ejemplo, ibas a jugar al tenis con esa persona y muere, y vos tenés que seguir haciendo la actividad, si te produce nostalgia la tenés que dejar de hacer, cómo hacer para reemplazar los nexos a lo que era la rutina, ¿no? De interacción con la persona que genera el faltante. Bueno, en realidad es que es un proceso eso, ¿no? Porque uno primero tiene que caer en una pérdida. Por eso muchas veces la forma de darse cuenta de que alguien murió es cuando vas a su habitación, ¿no? O a su casa, o cuando vas justamente esto, vas a un lugar donde compartías y están todos menos esa persona, ¿no? Esas a veces son las formas en las que caemos que alguien ya no está más, porque después por ahí estamos distraídos con lo nuestro, con otras ocupaciones, y de repente no nos damos cuenta, pero es eso, al encontrar un recuerdo, al encontrar el objeto que era de una persona, donde decir, ya no está, ¿no? Donde acá estaría. Entonces creo que hay un proceso, y bueno, en un duelo creo que hay un momento que se podría llamar como de desencanto con el mundo y con la vida, ¿no? Porque esto, si es una persona muy cercana, una pareja, un familiar, alguien con el que uno comparte cosas todo el tiempo, bueno, de repente lo que te importaba, no sé, la plata, o te importaba tu imagen, o te importaba la política, de repente en ese momento todo eso deja de importar, ¿no? Porque decís, bueno, ¿qué onda esto? ¿Qué es esto de la vida? Que de repente perdés a alguien tan importante, ¿por qué? Qué injusto, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué tuvo que Sí, ser ahora? Entonces te genera un shock, ¿no? De que todo lo demás pasa a segundo plano. Y eso de alguna forma es parte, ¿no? Porque eso, si seguimos como si nada, y algo no nos está pasando con esa situación, ¿no? Algo no estamos registrando que hubo una pérdida. Porque, a ver, digo, los duelos a veces no son solamente con personas, son con distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, en las etapas de la vida, ¿no? Cuando uno pasa de la adolescencia a la adultez, también hay una pérdida, ¿no? De decir, bueno, en una época de, no sé, disfrutar con mis amigos, de salir todo, de repente ahora tengo que preocuparme de ganar plata, no sé, pagar un alquiler, de responsabilidad, entonces ya no es esa vida donde todo parecía que era divertirse y compartir y que todo ideal. Entonces hay una pérdida ahí, ¿no? Que uno tiene que decir, a ver, ahora soy un adulto, ya no está más esa etapa, ya esa etapa no va a volver. En todo caso, ahora tengo que ver cómo en esta vida nueva recupero algo de eso, ¿no? Pero ya eso no vuelve. Entonces es una pérdida y que hay que caer. Un poco esto que decíamos al principio, de negar el paso del tiempo y la edad, es como decir esto, bueno, yo ya no tengo 25 años, tengo 45, y a los 45 por ahí te tenés que revisar el corazón o la vista, o ya si hacías un deporte te tenés que cuidar más, o no sé, ya si tenías una ilusión de que ibas a hacer en la vida, por ahí decís, y la verdad es que no lo hice y ya eso no va a pasar. Entonces también hay una pérdida, ¿no? Que uno tiene que caer en eso y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue el tiempo? ¿Qué hice en estos años? ¿Cómo lo llevé? ¿Estoy conforme? ¿Me quedan cosas por hacer? ¿Hay cosas que puedo cambiar ahora? Pero es caer con que, bueno, esa etapa se fue y no va a volver. Pueden pasar otras cosas, ¿no? Pero ese momento no va a volver. Y entonces hay que caer en eso, ¿no? Y con las pérdidas es así, hay que caer que hay una pérdida. Uno a veces pasa estos casos
que son complicados, ¿no? Donde por ahí alguien perdió a un hijo y tuvo otro hijo y le puso el mismo nombre, ¿no? Eso es un caso cuestiones que se escuchan bastante, ¿no? Es como querer decir, bueno, acá no pasó, ¿no? Esto no pasó y ahora hay otra persona con el mismo nombre y entonces es esta, ¿no? Y eso no es así. Esa persona, tuviera la edad que tuviera, murió igual, ¿no? Y no está más. Y la que está ahora es otra persona, diferente, ¿no? Que no tiene las mismas características. Y a veces si no se cae en eso, por ejemplo, se le hace mucho daño al hijo que sí vivió, ¿no? Porque está cargando de alguna forma con la pérdida de su hermano, por ejemplo, ¿no? Y con todo el dolor que eso causó y con las expectativas que había sobre él. Entonces tiene que haber un momento de caer y decir, bueno, esto pasó, ya no va a ser lo mismo. Y después por ahí puede un momento decir, bueno, vuelvo a jugar al tenis, me acuerdo, ¿no? De mi amigo con el que venía, me acuerdo como, no sé, él hacíamos este chiste o como después nos íbamos a tomar algo. Bueno, eso ya no está, pero la actividad ahora quizás puede ser un recuerdo de esa persona, puede ser un legado de esa persona porque quizás fue esa persona la que te invitó o te hizo empezar a jugar y entonces, y bueno, esto, ¿no? A mi vida llegó gracias a esa persona, de alguna forma, ¿no? Es resignificar de alguna manera una actividad o algo que se hacía, obviamente para no perderlo, porque no tiene por qué perderse, por ejemplo, si es algo valioso para uno, pero a veces en el momento que te recuerda mucho a esa persona, uno lo abandona justamente para evitar ese dolor. Ok, yo lo entendí muy bien explicado. Gracias por ampliar el concepto. De la grilla que armamos, estaríamos tratando, ya iríamos por el punto 4 o 5, y ahora empezaríamos ya otro tema diferente. Voy a leer algunas preguntas porque ahora ya, si seguimos el orden, empezaríamos a tratar la muerte desde otros aspectos. Dale. Y vamos a leer las interacciones que hubo, las preguntas. Dale. Acá, bueno, la primera pregunta le hizo Mati Petengil, que habla de cuánto tiempo puede durar el periodo de duelo por un ser querido. Gracias. Bueno, primero es algo que es variable, no se puede poner un tiempo en sí. Creo que a veces lo que sí se puede pensar es, que haya alguna etapa y que vaya viendo algún movimiento en eso, ¿no? Siempre va a haber un periodo, como decía antes, quizás un periodo de no caer, quizás un periodo de mucha tristeza, y con el tiempo, bueno, uno tiene que empezar quizás a sentir que puede retomar intereses, que puede retomar actividades, que podés volver a decir, bueno, más allá de este dolor, yo no sé, vuelvo a estudiar, que estaba estudiando, vuelvo a ponerme, no sé, en proyectos que tenía y le vuelvo a poner energía a eso, digamos, eso que por un tiempo se perdió. Y a veces quizás lo que uno tiene que ver es que, bueno, si está pasando el tiempo y eso no pasa, no se mueve, bueno, ahí es donde hay que decir, bueno, este tiempo no es cuestión del tiempo, sino decir, bueno, este tiempo no está viendo un movimiento, no está viendo un cambio a medida que el tiempo va pasando. Entonces es quizás ahí donde hay que decir, bueno, esto es mucho tiempo, ¿no? Pero después es algo que es muy personal y que el recuerdo, el recuerdo y la tristeza siguen estando. Entonces, eso va a estar quizás toda la vida, probablemente toda la vida, pero quizás de forma distinta, ¿no? Quizás uno de repente ya no llora, sino que se puede tener una cierta nostalgia o puede hasta recordar con cariño una situación. Entonces son ese tipo de movimientos los que hacen quizás sentir que, bueno, pasó un tiempo y con ese tiempo está pasando algo, ¿no? Pero después los tiempos son de cada uno también. Ok, acá Mati Flor de Lis nos da las gracias y dice, sí, retomar actividades en algún momento. Y la próxima pregunta es de Retro Gaming, que dice, ¿qué especialidad en psicología tiene el invitado? ¿Psicología clínica? Pregunta. ¿Cómo? A ver, ¿me repetís que no entendí?
¿cuál es tu especialidad psicológica? O sea, ¿qué especialidad en psicología tiene el invitado? Y pregunta si es psicología clínica. Él es de España, así que no sé si Bien. tienen algún nombre diferente. No, sí, en psicología clínica en general se entiende como bueno, el trabajo del consultorio, ¿no? O directamente con las personas, cuando hay otras psicologías laborales, forenses, ¿no? Otro tipo de especialidades. Yo soy terapeuta individual y también trabajé mucho con grupos. Pero más que nada lo que más hago es terapia individual o de parejas, eh, pero, pero sí, trabajo en consultorio, digamos, eh, y bueno, un poco mi línea está conectada con el psicoanálisis, pero también considero que tomo de otras especialidades, también me interesan mucho las filosofías orientales, ¿no? Y quizás estos que hablan más que quizás que tocan más estos temas, ¿no? Claro, creo que la pregunta se refería también a la licenciatura, específicamente cuál era, en psicología, de qué tipo. No, yo soy licenciado en psicología, acá el título es ese, y después, bueno, están especializaciones, ¿no? Yo como tengo después otras especializaciones que hice, pero mi título es ese. Si es eso a lo que se refiere, o quizás ver Claro, cómo sí, a eso, creo que funciona a allá. eso. Ujú. Sí, a eso Sí. se refería. Otra pregunta aquí es de Mati. ¿Se puede hablar de la muerte cuando hay una separación definitiva de alguna persona viva? ¿Es similar a la superación emocional? Es similar a la... Superación emocional. Si se puede hablar de muerte, entiende muerte como en una relación o de un vínculo, estará preguntando. Sí, de una separación definitiva. O sea, no sé, no ves más a alguien aunque esté vivo. Bueno, a ver, creo que el tema es que mientras una persona está viva, a veces pasa y está la sensación eh, de que ese vínculo se cortó, o esta frase, ¿no? Que a veces se dice, esa persona para mí está muerta, ¿no? Que es como una manera de decir, bueno, acá no hay ninguna vuelta atrás. Eh, pero bueno, la realidad es que mientras una persona viva, siempre hay posibilidad de que eso tenga otro capítulo, ¿no? El que sea, volverse a encontrar después de unos años de casualidad, volverse a contactar. eh, entonces, a veces, digo, hay muchos vínculos que en general no son vínculos fuertes. Esto es muy doloroso, ¿no? El hecho de decir, bueno, corté totalmente contacto con una persona y realmente la relación murió, ¿no? Porque en uno siempre está la idea de, bueno, eh, habrá algún momento, se podrá cambiar esto, se podrá hacer algo, aparecerá la otra persona a buscarme, siempre algo de eso existe, y justamente con la muerte eso no es más posible, ¿no? Al menos en forma material. Entonces digo, y ahí hay que pensarlo de otra forma, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con ese vínculo? Porque los vínculos con una persona que falleció también van cambiando, ¿no? Pero en un vínculo que vive, con una persona que vive, bueno, sí, puede haber un corte y también de alguna forma, también está este procesamiento del duelo y de decir, bueno, a ver, ¿qué quedó con esa relación? ¿Qué fue? ¿Qué me dejó? ¿Qué es lo que nos hizo separarnos? Y de alguna manera sí es parecido, sí es un duelo también, pero el hecho de que, bueno, la otra persona está, por más que no la vea, por más que se haya ido al otro lado del planeta, por más que no tenemos ningún contacto, la otra persona está, ¿no? Y siempre en eso, al menos pasa mucho en situaciones de las familias, de decir, bueno, nunca más veo a mi papá no se fue cuando yo tenía tantos años, pero si vos crees que vive, y siempre puede estar en algún lado la idea de, bueno, quizás en algún momento lo quiero Claro, recontactar. puede haber una variable que cambie la situación. En cambio, con la muerte no hay ninguna variable. Claro, Porque la eso es lo que es posibilidad tan no existe. difícil, ¿no?
Sí. Bueno, acá un ejemplo que dieron en el chat, a ver, se llama HD Saga de Gemi, dice que todavía tiene la sensación de que la madre va a volver a regañarla y que hace tiempo que falleció ya, por ejemplo. Y Sí. esas cosas pueden quedar marcadas de por vida, ¿no? Depende de la costumbre en uno. Bueno, digo, hay que ver cómo es el proceso de cada uno, ¿no? Sí, entiendo que es a veces esa sensación de que la persona todavía está, ¿no? Porque, bueno, a veces esa es la función de los velatorios, de los funerales. A veces la función es decir, bueno, caigo, ¿no? Veo que la persona está ahí, que está su cuerpo sin vida, que a veces lo que nos ayuda es esa idea de decir, bueno, alguien lo viste ayer y de repente tuvo un accidente y murió y te lo contaron, ¿no? Y si vos no lo ves, es difícil caer y decir, no, no puede ser, es mentira, ¿no? O está en otro lado. Bueno, digo, esto, obviamente en una relación que está este vínculo constante, está la sensación de que la otra persona puede aparecer, puede estar ahí en alguna forma, y bueno, es parte de ese procesamiento, ¿no? De cada uno de ver si eso seguirá o si en algún momento cambia y esa persona está presente de otra forma, quizás en uno, ¿no? Porque eso, las personas que son importantes nunca dejan de existir para uno, ¿no? Entonces, desde decir, bueno, recordar qué te decía, ¿no? Eh, no sé, qué te aconsejaba o qué cosas compartían, o qué te diría en tal momento de tu vida, siempre están en presencia de alguna forma en uno. Sí, acá está diciendo Chelo que no está de acuerdo, que yo sé que aquí no se acaba la vida y también que se puede volver a verlos. Y eso ya va en las creencias religiosas de cada uno, que un poco querías tocar eso, Sí, ¿no? sí. Sí, porque bueno, a ver, digamos, cuando nosotros hablamos todo esto, hablamos desde una perspectiva de lo que sabemos con seguridad, ¿no? Lo que sabemos con seguridad es que cuando una persona se murió, físicamente no va a volver a estar, ¿no? Y eso tan sencillo y tan difícil a la vez es parte fundamental. Pero ahí entra todo otro capítulo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, pero más allá del cuerpo, ¿no? De lo material, la persona sigue existiendo, está en otro plano de existencia, hay otra vida, eh, y eso yo creo que también es una exploración importante. A veces hay personas que a mí me cuentan también eh, que, bueno, alguna vez, no sé, escucharon la voz de una persona que había fallecido, alguna vez se les apareció en un sueño, diciéndoles algo que después se cumplió, alguna vez sintieron la presencia, y uno no está ni para decir que eso es así o que no es así. No lo sabemos y es la experiencia de cada uno. En todo caso, decir, bueno, si vos sentís que esa persona sigue estando, que está en otra vida, que te podés comunicar, obviamente también existe la parapsicología y existen las disciplinas que estudian esto, ¿no? Y podemos decir también que hay muchas evidencias de contacto con personas eh, después de fallecidas físicamente, eh, y también uno puede ver eso y estudiar eso, y me parece que es valioso, y decir, bueno, a ver, esto que me hace pensar, esto me hace, que me genera la idea de que hay una vida después de la muerte, me cambia la idea que tengo. eh, a veces están esas experiencias bueno, conectarse con una persona y que te diga que está bien, eh, por medio de alguien. Esto a veces pasa de las formas eh, más inesperadas, ¿no? Pero también escuché casos de personas que por ahí le apareció a otra persona en un sueño
un familiar de, no sé, un amigo, y va y le dice, mira, soñé esto, donde me decía esto. Y bueno, ¿por qué no pensar que ahí hubo una comunicación? Por supuesto que sí. Lo que me parece que es importante es que nadie tiene la autoridad como para decirle a otra persona, bueno, esto es así. La vida después de la muerte es de esta forma, porque está escrito en un libro, o porque yo tuve esta visión, o porque es lo que cree toda tu familia o toda tu cultura. Me parece que es importante que sea un proceso personal, y uno puede decir, bueno, sentir esa persona, yo siento que me está acompañando, siento que me cuida, siento que eh, no sé, se comunica conmigo de alguna manera. Es perfectamente válido eso, y es otra etapa, pero es una etapa que es parte de la incertidumbre, porque uno en todo caso va construyendo una sensación con eso, una idea, pero no es parte de lo que podemos saber con absoluta seguridad. Entonces, la aceptación y todo esto que estamos hablando tiene que ver con que una persona no va a estar de forma física. Y después uno puede decir, bueno, yo sé que hay otra vida, pero no sé cómo está esa persona en la otra vida. Entonces, eso me puede generar mucha angustia también. No sé a dónde fue, no sé qué le tocó. Entonces, bueno, ya eso es muy personal, el proceso de decir, bueno, ¿cómo lo siento yo? Más allá de que alguien me diga, no, sí, sí, hay un cielo, o reencarnás, eh, bueno, pero yo la siento esa persona, o yo tengo que hacer mi propio proceso para ver dónde queda esa persona para mí, o qué contacto de alguna manera seguiré teniendo. Sí, acá en el chat están comentando que la parapsicología es una pseudociencia y que no la consideran ciencia. ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, creo que hay una parte de lo que se puede estudiar que, que es más misterioso cómo funciona, entonces es muy difícil adaptarlo al método científico, ¿no? Si uno en una casa te dicen que hay una presencia que apareció, bueno, no se puede hacer un estudio científico con un grupo control, y estandarizado para ver si eso se comprueba o no. Lo que se puede hacer es, bueno, formas de mediciones, o distintas técnicas que hay, para ver si se puede comprobar de alguna manera eso, más allá de lo que te pueda decir subjetivamente alguien que escuchó algo, vio algo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las apariciones de espíritus y demás. Eh, entonces, y esto creo que si hay una vida después de la muerte, difícilmente la podamos medir con los mismos métodos de la ciencia, ¿no? Que son experimentos o estudios con un plazo y con un seguimiento, porque siguen otras reglas, ¿no? Quizás en algún O por momento. ahí sí, pero no tenemos el conocimiento o la tecnología. Puede ser, puede ser, eh, pero a veces hay que entender que esto va a ir por otros. O certificar de que no hay nada, ¿no? Es una de las cosas que vamos a hablar más adelante. Bien. Si yo tuve la experiencia, ¿no? Y esto que decíamos antes, escuché que esa persona que murió me hablaba. ¿Yo cómo le puedo probar esto a un científico? No se lo puedo probar, pero yo lo sentí. Y para mí fue real. Entonces, bueno, no vas a poder estar sujeto a Claro, una, claro. Lo que a se una. podría estudiar si esas sensaciones son creaciones de tu propia mente o son algo externo o es algo interno. Quizás, posiblemente, pero mientras tanto, las respuestas las seguimos buscando a todo esto, ¿no? Claro, Porque uno lo busca durante su vida, ¿no? Y no va a estar en 50 años en el futuro, 100 años en el futuro, quizás para ver a dónde va a estar la ciencia en ese momento. Las buscamos, y las buscamos con los métodos que pueda haber en este momento. Entonces, bueno, yo creo que obviamente, como el tema de la muerte es tan complejo, es tan angustiante,
bueno, también es un área para mucho engaño, para que haya un negocio también en eso. Entonces, obviamente que hay muchas personas deshonestas, ¿no? En estas áreas, o quizás no deshonestas, pero fantasiosas, poco rigurosas, ¿no? O con mucho deseo de creer y que eso les hace eh, a creerse las cosas sin comprobarlas de las formas que se pueda. Entonces también, obviamente, se entiende el escepticismo con estas cosas, pero no me parece que haya que descartar algo porque no funciona como la ciencia tradicional. Pero bueno, eso son opiniones. Claro, acá está diciendo un amigo que es trabajador social, que es parte del canal, es amigo de Chile. Bueno, primero anunciar que en Chile están tirando gas tóxico y los caballos con los carabineros están disparando a la gente. Lo está informando John Álvarez de Chile. Y otro amigo chileno dice, científicamente no hay vida después de la muerte, por lo tanto no hay motivos para creer en ello. Los sentimientos no están hechos para entender la realidad, están hechos para adaptarse al entorno. ¿Qué opinión te da ese comentario? Bueno, yo creo que en estos temas, obviamente que va a haber diferentes visiones. Quien lo quiera ver desde la ciencia tradicional está en todo su derecho, pero digo, tampoco tiene que meterse con el que tiene una sensación, con el que tiene una intuición o con el que tiene una creencia. Creo que los grandes dramas con estas cosas, fíjate que, bueno, las religiones fueron son uno de los motivos de las mayores masacres y las mayores muertes probablemente en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso tiene que ver probablemente, o al menos en parte, con decir, no me vayas a tocar mi forma de ver esto, que ya lo tengo muy claro. Entonces la existencia de una persona que propone otra creencia es amenazante para esa certeza que uno quiere tener, ¿no? Y por eso es tan importante que esto, ¿no? Transmitir que hay un proceso personal, un recorrido personal en esto, y que nadie te lo puede regalar eso, ¿no? Nadie te lo puede dar desde afuera. Entonces, me parece que en estas cosas sí lo que hay que combatir es el fundamentalismo. Si vos crees que ciertas cosas no son científicas y no te ayudan en nada a tu propia relación con qué es la vida, qué es la muerte, nadie tiene por qué pelearse con eso, es tu experiencia. Y a su vez, si vos tenés una creencia que surgió de distintas cosas, no tenés por qué imponérsela a nadie y nadie tampoco tiene por qué venir a decirte que eso no es así. Simplemente cada uno lo va a entender esto como lo sienta. Ahora, cuando se impone desde la educación o cuando se impone desde la cultura, bueno, es donde aparecen los problemas, ¿no? Porque si uno dice, bueno, yo creo en la ciencia y te dice, no, tenés que creer en Dios porque, como obviamente pasó en épocas muy oscuras de la historia, y por eso te queman, y bueno, ahí hay un problema grave, ¿no? Porque eso es fanatismo. Pero después, si cada uno se permite hacer su propia experiencia, bueno, nadie está obligado a creer en las experiencias que otros tengan. Ok, pero sí buscarles una explicación y si hay un trastorno en la personalidad o en la condición física en ese momento, también saberlo. Pero es muy difícil corroborarlo, ¿no? Entonces ahí es donde se da el problema. Pero siempre se podría aplicar algún método científico, más cuando avance la tecnología. El tema es No, sí, por ejemplo, a ver. hasta dónde van las libertades, hasta cuánto invadís libertades por el método científico. Por ejemplo, existe en los casos de situaciones de reencarnación, por ejemplo, hay casos de personas o de chicos en general, donde es más difícil decir, bueno, esto es un invento, que de repente recuerdan otra vida con datos, con cosas que pasaron. Y bueno, en esos casos en general se trata de ver si alguno de esos datos es verificable, ¿no? Si se puede, no sé, el chico te dice que no, yo vivía en tal lugar y había esto y me llamaba así, bueno, se puede ir a verificar si esa persona existió, si realmente vivió en tal lado.
Entonces se puede aplicar un método de investigación serio en casos así. Yo pedí un video pasar, le pedí permiso a Aldo, no me dijo que no, y es un video que quería traer a colación ahora que compartiste esto. Seguí hablando un rato que lo voy a bajar. Dale. No, bueno, digo que hay estas experiencias, ¿no? Que uno, que se pueden someter a algún tipo de comprobación. Pero, por ejemplo, en casos así, que hay casos, por ejemplo, Fabio Serpa, ¿no? El conocido Fabio Serpa, estudiaba estas cosas, este tipo de experiencias eh, de reencarnación, ¿no? Donde se habla de otras vidas. Y bueno, contaba que había casos donde se chequeó, por ejemplo, que tal persona existió. Pero, por ejemplo, ante eso uno puede decir, bueno, el conocimiento de esa vida que tuvo otra persona puede haber llegado por otros medios también. Puede haber quizás... Sí, primero igual habría que corroborar si Fabio Serpa dijo la verdad. Y No, bueno, ahí hay casos que están documentados. Esto hay gente que, como todo, hay gente que lo estudia seriamente esto. sí, Así como, digamos, casos de todo lo que es el universo de lo paranormal, hay gente que lo estudia con la mayor rigurosidad que se puede aplicar. Y después hay engaños y hay gente que hace negocio y hay como todo. En todo caso uno puede ver y investigar qué investigación se hizo, qué se supo. Eh, Simplemente me parece que no hay que eliminarlo porque sea algo más esquivo o más difícil de captar. Es otra forma, en todo caso, de encontrar certezas en estas áreas que son misteriosas y que son preguntas que siempre vamos a tener. sí. ¿Qué pasó con el video que quería mostrar? No, Quart. No. Acá hay un comentario sobre las reencarnaciones que Sí, hace sí, lo marqué. Si querés leerlo, Retro léelo. Gaming. Sí, una idea Sí, con respecto a las reencarnaciones. Las poblaciones humanas inicialmente eran mucho menores que hoy en día. Claro, esto, bueno, por lo que entiendo, es un argumento que se usa como para decir, bueno, si, ¿dónde reencarnaron esas almas si hoy somos tantos y en ese momento había mucha menos población, ¿no? Eh, sí. bueno, a ver, esos primeros humanos autoconscientes, ¿de quién se reencarnaban si no había otros humanos previamente? Bueno, lo que pasa es que es eso. Yo creo, tengo una visión espiritual de mi parte, pero intento que sea lo menos dogmática posible, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas fuentes de recibir conocimiento y de captarlo. Eh, y como digo, a veces hay otras formas como puede ser la intuición, como pueden ser las premoniciones, como puede ser la telepatía, ¿no? Que hay gente que lo siente y que realmente siente que le pasó. Y bueno, yo creo que no hay por qué descartar esas cosas, ¿no? Simplemente son mucho más misteriosas y después tenés gente que, en general las religiones empezaron, ¿no? con personas que tienen visiones, ¿no? Alguna visión de la divinidad, algún contacto, ¿no? Que le baja algún mensaje, alguna experiencia mística que lo transforma y de repente le transmite un conocimiento. Y en general a partir de esas experiencias es que se empieza a construir digamos, toda una mitología, ¿no? De alguien que, por ejemplo, se le transmitió una idea de cómo fue la creación y cómo es la vida, cómo es la muerte. Eh, entonces, bueno, uno creo que no tiene por qué creer en eso, simplemente podrá ver y decir, bueno, a mí me cierra más la idea de una sola vida. Otro puede decir, bueno, escucho estas historias que parecen hablar de la reencarnación y bueno, esto me llama la atención. Digo, son áreas de mucho misterio, ¿no? Son muy amplias. Creo que es interesante escuchar e investigar si es en lo que uno está interesado, simplemente.
Sí, claro, está bueno saber la verdad, si existe la reencarnación, si no existe. Después, una cosa es lo que a uno le cuadra, que es en el ámbito privado, y otra cosa es la búsqueda de la verdad. Entonces, ahí es donde hay que marcar una línea. Yo respeto todas las experiencias, yo he tenido mis experiencias. Ahora todavía no sé si esas experiencias las generé yo o fueron generadas. Pero algunas me llamaron la atención a lo largo de mi vida. Y es Mira, muy también difícil hay... Sí, yo. ¿podés contar alguna? Sí, por ejemplo, estaba nadando en el Hotel Pestana, en el barrio de Río Bermejo, en Salvador de Bahía, en la pileta, y veo una orbe en el cielo que hacía cosas que no eran, rompían las leyes de la física. Una orbe del tamaño de la cabina de un helicóptero, Ujú. dorada. No sé, después una vez estaba en una casa que alquilaba, en esa época me hacía muchas hamburguesas y había comprado del supermercado un paquete de pan lactal nuevo y saqué 4 rodajas de pan y después el paquete se levantó solo y se puso como de, de horizontal a vertical, así. Estaba con jeje y nos vimos eso y dijimos, qué carajo. Un amigo, un compañero de trabajo que tenía visiones decía que en esa casa vivía un duende, vivía mala energía. Y después los dueños de todo el predio empezaron una construcción al lado y me imposibilitaron el libre uso del lugar que les alquilé y me tuve que ir. No sé, he tenido sueños que me han adelantado o ayudado para recibir información en ciertos casos, yo qué sé, Ujú. experiencias, Sí, experiencias. sí, claro. Pero Es que fíjate eso, ¿no? Yo también, también me contaron distintos casos, por ejemplo, de una persona, que es algo bastante común, ¿no? Tener un sueño que a alguien le está pasando algo y después durante ese día eso pasa, de hecho, ¿no? Un accidente, hasta un embarazo, ¿no? Cosas de este tipo. Y muchas veces, no pocas, porque también la gente, y también esto me lo dice muchas veces, a veces tiene vergüenza de compartir estas experiencias, justamente por esto, ¿no? Por decir, bueno, me van a tratar de loco, me van a decir que me lo imaginé, me van a decir que esto y lo otro. Y eso también es un prejuicio, ¿no? Contra otro tipo de experiencias que no se apegan a las leyes materiales, al menos las más comprobadas, ¿no? Entonces, porque nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo se transmite la información, el conocimiento? Eh, Hay experimentos de todas maneras en esos ámbitos también, pero nos abre algo que no tenemos una forma muy fácil de explicarlo. Entonces uno le pasa algo como esto que te pasó a vos viste algo en el cielo. Esa experiencia la tuviste. Ahora después, ¿cuál es la explicación de eso? ¿Qué fue? Alguno te puede decir, bueno, era una señal de Dios. Otro te puede decir, bueno, era una nave. Otro te puede decir, era eh, no sé, es una señal del universo. Otro te puede decir, no, fue un reflejo y me lo imaginé. Digo, abre un montón de explicaciones posibles, y ahí es donde nos complicamos, ¿no? Porque queremos saber exactamente qué es eso, qué es lo que pasó. yo no me friqué, lo dejé ahí, si alguna vez me voy a pasar de vuelta veo. Por una sola vez que me pase, lo dejo como una anécdota divertida. Claro, sí, por eso te digo, Porque pero es interesante que mucha gente tiene estas experiencias, y lo de muchas la veces, hora, Lord, ese, nunca ¿cómo? vi, que nunca vi nada, aparte no estaba tan lejos, no estaba tan alto al principio, pero bueno, Claro. son cosas que pasan. Pero Ujú. vamos a ir con la otra parte. No encuentro el video del robot de Platón. Aldo está jugando con mi mente, que justamente hablaba, si ahora se decía que existían todas las vidas que habían nacido, que todos los humanos, tomando desde los Homo sapiens, que Ujú. nacieron hasta ahora, están vivos ahora por la cantidad que son. Y ponía en cuestión justamente eso y había hecho un video muy bueno. Le pedí permiso, jamás me respondió y ahora no lo encuentro. Le dije que lo iba a pasar hoy a la noche. ¿Lo habrá borrado o lo habrá puesto en privado para que yo no lo encuentre? No creo. Pero no está. No está el video Puede ser, en puede ser. el canal de Aldo de Robot de Platón. Pero Sí, sí, nada, sí. se planteaba eso. Ujú. ¿No? Lo que estaba diciendo Retro Gaming sobre la reencarnación. Pero bueno,
Volviendo al guión que tenemos, ahora tendríamos que pasar al tema de que yo lo escuché una vez en terapia, de la pulsión de muerte, ¿no? Por ahí haya otros autores en la psicología que traten esto de diferente forma, pero que Freud decía que todos nacíamos con esa pulsión o atracción hacia la muerte, ¿no? Inconscientemente hacíamos cosas que nos acercaban. Sí. Además del paso del tiempo y la entropía, ¿no? Que era la ley que me había olvidado, que no podemos escapar. Sí, bueno, es interesante porque Freud tenía la teoría de que, de que lo que uno buscaba era la satisfacción siempre, ¿no? De que la persona siempre estaba buscando su satisfacción, buscaba el placer y trataba de evitar lo que era displacentero, ¿no? O sea, evito lo que me causa dolor y busco lo que me causa placer. Y él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, llegó a vivirla, y eso le hizo replantearse, ¿no? Justamente el ver su contexto le hizo replantearse, bueno, cómo el ser humano puede ser tan destructivo, cómo puede ser capaz de semejantes atrocidades, ¿no? Digo, evidentemente acá no hay una búsqueda del placer directamente, está pasando otra cosa. Entonces, de alguna manera, lo que desarrolló la idea del principio de vida, ¿no? Que sería todo lo que tiene que ver con conectar, ¿no? Con otros, con las cosas, y el principio de muerte que tiene que ver con destruir o volver las cosas a una nada, ¿no? A un punto cero. Lo que yo puedo decir de esto es que sí, en muchas personas esta destructividad, ¿no? Una forma de pensarlo es que tenemos una parte, esto, que quiere construir cosas, que quiere ligarse a los demás, ¿no? Que quiere tener vínculos, y hay una parte que que destruye las cosas, se podría decir una parte agresiva, y en general, en lo que al menos yo veo y en mi experiencia, eso crece más en las personas cuanto más traumáticas fueron sus experiencias, cuanto más vivió situaciones de violencia, de maltrato, de abandono. Por ejemplo, ¿no? En los historiales de los psicópatas, de los asesinos seriales, ¿no? Que después se estudia cuál fue su origen. En la gran mayoría hubo situaciones de maltrato, de abusos, Pero suponete, yendo a diferentes hábitos, por ejemplo, yo sé que el sedentarismo y comer mal y comida procesada hacen mal. Imagínate que en vez de evitarlo, lo seguís haciendo. No es como una atracción, o fumar cigarrillos, la gente que fuma, o en muchos casos, no sé, la gente que busca la adrenalina y hace deportes extremos, o el que anda violento por la calle o buscando pelea con cualquiera, no sé, o el que tiene adicción a drogas pesadas o el alcoholismo, todo lo que sepas que hace un detrimento a tu vida y a tu salud, y acorta tu periodo de tiempo. No es una atracción hacia la muerte inconsciente. Yo entiendo que no es, creo que no es a la muerte en sí, sino que es un poco la idea es, bueno, si yo no estoy pudiendo construir algo que me sirva o que me haga bien, o no encuentro placer en la vida, lo que hago es destruirme, ¿no? Es atacarme a mí mismo. Muchas veces se sabe que la autoagresión es agresión que no se puede manifestar, ¿no? Entonces, uno vive un montón de situaciones de frustración, de enojo con personas, de relaciones en las que quizás no te podés expresar, y toda esa frustración se vuelve hacia uno mismo, y entonces uno se lastima su propio cuerpo, o se hace cosas que sabés que te están dañando, ¿no? Al menos como yo lo entiendo, tiene que ver con donde no se abre el espacio para lo vital, ¿no? Donde no se puede alimentar lo vital porque no se encuentra, porque no se cree, porque no se encontró alguna dirección, alguna motivación en la vida, o porque la vida te dio muchos golpes y muchos reveses, y entonces
estás enojado o estás desesperanzado, muchas veces eso se vuelve en agresión hacia otro y hacia uno mismo. Hay personas que lo canalizan más hacia otros, son las personas que pueden ser violentas en una pareja o que pueden ser violentas o meterse en actividades o en espacios que muchas veces son de violencia. Y hay personas que lo canalizan sobre sí mismas, ¿no? Porque quizás no tienen eso no lo ponen en destruir a otro o en ser violentos con otros, pero sí lo ponen sobre sí mismos. En mi experiencia terapéutica, que creo que sirve mucho ver cómo a veces las personas vienen de eso y lo pueden transformar en un proceso que sea constructivo para uno mismo. Muchas veces te encontrás estas cuestiones de autodestrucción y que en la medida que uno va pudiendo sanar relaciones, que va pudiendo resolver situaciones conflictivas, que uno va pudiendo quizás encontrar un sentido a la propia vida y ver que eso es posible, estas conductas se empiezan a reducir, ¿no? O cuando uno encuentra acompañamiento, puede reconstruir, ¿no? Eh, espacios sociales, compartir con otros de formas que te hagan bien, eso se va disminuyendo en general. Y a veces cuando quizás eso no puede pasar, a veces son situaciones o graves o donde, bueno, el tratamiento no lo logró y eso sigue, ¿no? Pero muchas veces se ve que eso se revierte, ¿no? ¿Y qué Así opinás como, de que en ciertos países se está haciendo el derecho a la muerte y de que si uno se cansa de vivir puede elegir morirse sin sufrimiento? ¿qué pienso de eso? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que, a ver, la salud es una decisión, ¿no? Eh, hay ¿Es un que derecho el que yo pueda elegir morirme sin sufrimiento cuando quiero? O sea, si me canso de morir o si quiero hacer una protesta y digo, bueno, si hay guerras prefiero morir y me voy, y no sé. No, Sin claro, por sufrimiento. eso, voy hacia esto, ¿no? Digo, si uno quiere mejorar cosas de su vida o si las quiere cambiar, eso hay que decidirlo y hay que hacer un trabajo con eso, no es algo que venga solo. Y uno nunca puede obligar a una persona que no quiera hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la terapia no funciona con alguien que no quiere hacer terapia, ¿no? Porque tiene que estar su interés en eso antes que nada. Yo no puedo venir a ayudarte, a proponerte cambios en tu vida que vos no te interesa hacer. Eh, entonces, digo, en la misma línea, ¿no? Si una persona elige no vivir, no creo que nadie se tuviera que oponer. En todo caso, lo que existe a veces es en situaciones que uno puede entender que son de vulnerabilidad, bueno, que haya un espacio de apoyo y de acompañamiento para ver si se la puede ayudar a esa persona, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en situaciones de enfermedades mentales severas, donde, bueno, uno puede decir, bueno, quizás esa persona hizo un intento de suicidio, pero quizás estaba en un mal momento, no estaba acompañada y quizás se la puede ayudar, entonces en un momento se la contiene, ¿no? Hasta se la medica, como para ver para darle la oportunidad de que haga un proceso de sanación, digamos, ¿no? Eh, entonces, porque se puede entender también que una persona está en un momento de mucha vulnerabilidad, de mucha tristeza, muy oscuro, y que en ese momento lo siente así y que quizás en otro momento no lo sienta de la misma manera. Entonces, un poco la idea es esa. Pero después, como prohibición, bueno, me parece que quizás tiene que ver con estas cosas de que tratamos de que las cosas sean como nosotros queremos que sea y no podemos entender que alguien puede decir, bueno, yo no quiero vivir más y está en su derecho a hacerlo, ¿no? Sí. Entiendo lo que decís y creo que es fundamental que haya el acompañamiento y ver si no hay una depresión, hasta si a veces no hay una depresión que es a causa del cuerpo, de alguna mal funcionamiento de alguna glándula, Ujú. pasa, Sí. y sí, hay que tratar todos los casos con cuidado. Pero Ujú. bueno, creo que con esto ya estamos tocando casi todos los temas. Ahora pasaríamos a una parte que es lo que siguen discutiendo en el chat, ¿no? Que es
una reflexión espiritual y existencial, que después te voy a hacer la pregunta inversa, que ya lo tratamos, ¿no? Pero, y lo que les digo, acá y en el hinduismo uno no tiene que reencarnar de humano a humano. Vos podés ser una planta, un cerdo. Cuentan que dioses decidieron ser un cerdo en un momento y reencarnaron como cerdos y no quería dejar de ser diosa, Serra la diosa, y la volvieron a llamar para que recuerde y cumpla su rol. O sea que es muy difícil, porque la creencia, o sea, ¿cómo la medís con la ciencia? Y más si contamos los neandertales y las extinciones masivas que hubo en ciertas épocas que retrocedieron la población. Es complicadísimo, yo no voy a decir, o sea, pero acá viene la pregunta. La pregunta plantea, ¿qué pasa si se descubre que la muerte no es el fin? ¿Haría que la sociedad fuera más empática, justa y solidaria? ¿Habría tanta competencia por la supervivencia? Mira, yo creo que hay que ver si eso es si eso es solo un conocimiento racional, vamos a decir, creo que no necesariamente, porque, digamos, que alguien venga y te diga, bueno, se comprobó tal cosa, digo, no necesariamente te va a cambiar como vos vivís. Me parece que eso y eso por ahí se liga con también el último tema o el otro tema que me parece importante tocar en esto, ¿no? Que, digamos, todo el tema de la muerte lo que permite, al menos, ¿no? Es que uno vea la vida de otra forma, ¿no? Entonces, en esto de que uno te pueden decir o uno puede ver que otra persona murió, o sentirlo, ¿no? Y eso te hace decir, che, esta vida no es para siempre, ¿no? No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer ciertas cosas, para cumplir metas, para hacer cosas pendientes. Entonces, que la vida se empieza a valorar de otra manera desde ahí, ¿no? Desde decir, bueno, tengo este tiempo y ¿para qué lo quiero usar? ¿Qué sentido le quiero dar? Quiero lograr esto, quiero dejar un legado, quiero tener una familia, quiero, no sé, desarrollar un potencial que tengo. Entonces, digo, eso es lo que sabemos, ¿no? Eso es lo que sabemos, que tenemos ese tiempo, y que podemos hacer eh, que, que- que lo podemos aprovechar o no, dentro de lo que cada uno sienta que es aprovecharlo y que eso, en todo caso, se va desarrollando y va cambiando a lo largo de la vida. Pero eso es lo que podemos hacer con la vida y para lo que la muerte nos sirve, ¿no? Porque imagínate si viviéramos eternamente, ¿no? ¿Qué metas podríamos tener? ¿No? ¿Qué me podría proponer yo para hacer este año si sé que voy a vivir millones, infinita cantidad de años más? ¿No? Es como que sería difícil que algo, proponerse algo, ¿no? Que darle algún sentido a la vida, porque puede tener todos los sentidos en toda la eternidad, ¿no? Entonces un poco que la muerte nos pone con eso, decir, bueno, tenemos este tiempo, y ¿para qué lo queremos usar? Entonces creo que esa certeza podría servir, pero también a veces el tema de lo que se dice de la vida después de la muerte, eh, es como decir, bueno, si yo te digo que si sos una buena persona, entonces te vas a tener tal cosa después de morir. Y bueno, entonces yo quizás lo estoy haciendo para ganarme, ¿no?, el favor de ese jurado divino. Eh, pero no tuvo que ver con algo que yo llegue a sentir o llegue a decidir. Eh, entonces, digamos, al menos desde mi perspectiva, eso podría servir si es algo que a uno realmente le toque, realmente dice, bueno, después habrá otra vida. ¿Cómo será? No sé. ¿Cuáles son las reglas ahí? Y tampoco lo puedo saber seguro. Eh, pero sé que estoy acá ahora y para algo estoy en todo caso, ¿no? Entonces, tanto si uno piensa que esta es la Sí, única para vida que... algo o por causa, no sé, estoy porque la persona que quiso, mis padres quisieron tener un hijo en mi caso.
Otros no, pero en mi caso sí, yo qué sé. Sí, claro, uno puede pensar que somos el resultado de la absoluta casualidad y de las... No, de un deseo en mi caso, un deseo. O Bueno, sea, el claro, deseo, claro, también, el sí, deseo es un hecho. O sea, sí, digo, sí, pero digo, podemos ir a, o sea, siempre podemos buscar de mil de, ¿cómo se dice? Hay un ejercicio, ¿no? De mirar las cosas de mil perspectivas, pero concuerdo que hay que escuchar todas, o no sé si te interesa escucharlas. Si las querés descartar y esperar a que el método científico afirme que todo lo que hay es todo lo que... ¿Qué pasaría si se afirma que esto es todo lo que hay? Vos decís que no cambiaría nada, todos los musulmanes, todos los cristianos, todos los judíos, los hindúes, ¿qué harían si se confirma que te morís y nada, ya está, no hay más bueno, conciencia, si crees en la no, no. conciencia sola no hay más conciencia, si crees en el alma no hay más alma, si crees en no hay nada. ¿Qué pasaría si se corroboraría Bueno, eso? claro, si eso se pudiera probar sería un shock y en principio muy difícil de procesar, ¿no? Si se pudiera probar que no hay nada. Obviamente todo lo que está construido alrededor de esas posibilidades o esas teorías se caería y sería un shock total a cómo se concibe la vida, porque de alguna manera esto muchas veces se vive con la sensación de que, bueno, después hay otra vida, ¿no? Entonces, bueno, no tengo que hacer todo acá, no es esta la única Muchos oportunidad. viven como si esto fuera todo y tratan de acumular y te dicen solo se vive una vez. Sí, pero digo, puede ser, pero digo, ¿hay realmente conciencia de eso? Porque si justamente, ¿no? Si vos tenés conciencia de eso, de que esa es la única vida, bueno, probablemente no estés perdiendo el tiempo en muchas cosas en las que se pierde, ¿no? En vivir con miedo, en vivir preocupándote por ciertas cosas, en En estar vivir, frente a una pantalla, claro, sí, en esperar el colectivo, en estar en el tránsito, en colas, en Ujú. dormir. O sea, en ese sentido te puede cambiar y te puede cambiar para decir, bueno, voy a valorar, ¿no? Este tiempo, esta vida que tengo y voy a hacerlo lo máximo de ella, lo que sea para mí, ¿no? De tener las experiencias, de los logros, de vivir situaciones, de decir lo que quiero decir, que es lo que te digo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una situación de riesgo de vida a veces, ¿no? O una enfermedad terminal, bueno, ahí te preguntas, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que hasta ahora dije, lo dejé en un segundo plano, pero ahora que sé que tengo que elegir, lo hago, ¿no? Y ahí quizás importe menos cómo salió un partido o quién es el presidente o pelearse por esas cuestiones. Quizás importen otras cosas en ese momento. Entonces, digamos, en ese sentido, pues, es que nos sirve también la idea de la muerte para decir, bueno, eh, y esto es algo como que hay que traerlo muchas veces, ¿no? Y por eso a veces las pérdidas de otras personas o los cambios en la propia vida de uno, como que te vuelven a traer esto. Después uno vuelve a la normalidad, se olvida y algo te lo vuelve a traer, ¿no? Y te vuelve a traer esa sensación y esa idea de que, bueno, eh, acá no estamos para siempre, ¿no? Entonces eh, quizás hay que hacer algún cambio, quizás hay que hacer algo diferente como lo venís haciendo. Sería un shock, pero yo sigo creyendo que después va a depender de cómo uno termine tomando eso. Si se puede tomar para bien o se puede tomar para la desesperación total y decir, bueno, entonces todo lo que creía cambió y angustiarte, ¿no? No se festejaría más la Navidad, por ejemplo. El Día del Humano sería. Probablemente sí, sí, sí. Por eso es que, bueno, muchas de las creencias están construidas a partir de imaginar alguna vida después de la muerte, ¿no? Y eso no creo que esté mal, pero de nuevo, ¿no? Como es algo tan angustiante es que creo que se impuso a fuego y sangre, ¿no? Y eso es lo que es dramático, ¿no? Que lo que hace que mucha gente también le escape a toda idea de espiritualidad porque la relaciona con la religión y con todas las atrocidades de las religiones. Y en realidad la espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad es la conexión que uno puede encontrar o entender con eso
es misterioso y que está en otro ámbito de la vida que al menos hasta hoy en día nadie nos va a poder decir con total certeza cómo es, ¿no? Qué es lo que viene después. Sí, tranquilos en el chat, no hace falta, o sea, estamos hablando de esto, ¿no? Y creo que si alguien tiene una creencia, y en su vida privada cada uno tiene derecho a creer lo que quiera. Ahora, a la hora de afirmar, bueno, si vos crees que podés afirmar lo que crees, vas a descubrir algo. Y ahí vas a tener una teoría, pero tenés que pasar por todos los pasos. Porque esto sí es simple, pero no hay que imponer mi creencia sobre la del otro si pienso que es una creencia o pienso que estoy investigando aún, porque la investigación se tiene que dar con una conclusión y un resultado, y esto tiene que ser lo más imparcial posible, lo más objetivo posible. Sí, y si vos llegaste a una seguridad, eso no significa que otro vaya a sentir lo mismo. Entonces, no, nos pasa con la forma de la Tierra, que es un hecho y hay gente que lo discute. sí, claro, por eso. Pero bueno, no, uno está seguro de eso, a otra persona le pasa distinto y tu certeza, ¿no? Si vos podés decir, no, yo estoy seguro de que hay tal cosa, de que después pasa esto, de que la vida hay que llevarla así. Bueno, pero a otro no le pasó eso que a vos te llevó a sentir eso. En todo caso, si fue un proceso personal y si fue un camino personal. Claro, el tema es cuando hay gente que ya es como que no sabe leer, ¿entendés? No quiere aprender a leer y no quiere aprender a sumar. Si les sirve todo bien, pero quieren imponer esa realidad al resto. Bueno, sí, es que ese es el tema, la imposición. Ahí es donde empieza el problema. Muchas veces uno le quiere imponer su mirada a los demás porque mientras exista alguien que te diga que es otra cosa, es un peligro, ¿no? Entonces... A mí me encanta que lo digan, pero que lo expliquen y que lo afirmen y que lo enseñen, como uno puede enseñar, ¿no? Lo que sabe. El problema es cuando afirman algo que no pueden enseñar. Como pasa con ¿dónde está Dios? Todas las veces que se entraba al cuarto de Dios, nunca estaba Dios. En todas las diferentes religiones que tenían el lugar donde habita Dios. Y si vamos a la casa de Dios en Arabia Saudita, no vamos a encontrar a nadie. Y si vamos a la casa de Dios en el Vaticano, no vamos a encontrar nada y a nadie. Y si vamos a la casa de Dios en el Muro de los Lamentos, no vamos a encontrar a nadie. Yo se los digo, se los afirmo. No tengo problema. Si encuentro a alguien que me castigue ese Dios, no tengo problema de la muerte. Si soy un criminal por hacer esto, que me castiguen. Ahora me voy a tener que hacer cargo de todo lo que hago, según YouTube, a partir del 10 de diciembre. Bueno, por eso te digo, por eso acá estamos hablando de la muerte y lo que significa para nosotros. Yo también me pasó de estar en contacto con personas religiosas, pero al momento o de religioso con alguna creencia fuerte, pero al momento de encontrarse uno con su propia vida amenazada, bueno, no sabes lo que te va a pasar. Quizás algunas personas... De hecho, por ahí algún día pasa alguna situación extrema y termine pidiéndole a Dios, vaya a saber, reaccionás así. Puede ser al revés también, puede ser que el momento ese de riesgo de tu vida te haga creer o tener una conexión, pero también puede ser que la sientas y en el momento de sentirte que tu cuerpo te está fallando, que te dieron un diagnóstico terminal, bueno, ahí igual te vas a angustiar y en todo caso vas a tener cosas que puedas hacer en esta vida material o que puedas decidir no hacerlas, ¿no? En todo caso, tenemos un tiempo acá y podemos decir, bueno, esto tiene un sentido, esto está para hacer esto, o podemos decir, bueno, está para hacer lo que quiere una divinidad, y bueno, ese es nuestro sentido, y está bien, y lo viviremos en base a eso. Pero en el momento que uno le pase, que uno nunca espera que enfermarse o tener un accidente o inclusive llegar a cierta edad que la vida se nos pasa rápido y de repente nos encontramos teniendo una edad que no podemos creer que tengamos, bueno, en ese momento nadie te puede regalar las certezas. Ahí vos dirás si sentís miedo, si sentís angustia o si sentís alegría de que llegó tu
tu momento y que estás conforme con cómo fue tu vida y te podés ir tranquilo. Por la puerta grande, por la puerta chica, vos decidís. Es un chiste, ¿no? Para temas nerviosos, ya estamos llegando a la conclusión. Es que hablar de temas tabú, por ahí, no sé si tocaré el suicidio más adelante, creo que tocamos bien todos los temas. Lo llevé por donde tenía ganas de llevar cuando ideé esto. Gracias, Matías, siempre por tu tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo en el chat. Acá dice, Eric te ha dicho que Lucas me invitó a poder hacerlo, es más, tengo videos subidos, solo hay que mirarlos en una web y elige lo que quieran. Ok, están en tu canal que está ahora. Bueno, Chelo quiere compartir su experiencia de meditación y lo que está aprendiendo de medicina. Bueno, eso no va a ser convencional. Así que es que mucha gente que no está de acuerdo que se deje hablar tampoco a las personas que tienen cosas convencionales. Pero hay cosas que se han demostrado que son estafas, como, no sé, la medicina germánica, el MMS. ¿Qué más? No sé. Entonces, ¿hasta dónde trazas el límite? La discusión entre los vacunas y antivacunas. Tenemos que tratar el tema de la polarización social un día, a nivel psicológico. ¿Por qué estamos tan polarizados? Divididos por las pelotas. Sí. Sí. Bueno, después leeré los comentarios. Sí, bueno, algunos se enojó mucho, que bueno, que entienda que es una perspectiva. Yo trato de hablar siempre desde mi experiencia y desde lo que veo y lo que trabajo con personas en sus vidas reales y en cuestiones que veo y que sé que al menos para muchas personas sirven y ayudan a replantearse las cosas. No tiene por qué ser para todos, pero quizás a muchas personas les pueda servir como para pensarlo, para hacer esas preguntas o para ver si estas ideas les sirvieron para pensar algo más Sí, o acá para... están diciendo, dando las gracias, diciendo muy buena información y les gustó a todos. O sea, está bueno que haya todo tipo de opiniones. Para mí enriquece. Yo les agradezco todas las opiniones porque son hechas en el respeto. Acá están diciendo muy interesante estuvo, dice Sol. Y bueno, Chelo, cuando quieras venirte a hablar, no sé si querés que esté Matías, si alguno quiere comentar cosas, pasar por su canal, el portal del psicodrama. Mi página es mi nombre, matiasmartin.com, ahí me pueden escribir si alguien quiere o se quedó con alguna pregunta o algo le interesó, me puede contactar ahí. Exacto, yo ahora pongo eso que me olvidé de ponerlo. Creo que puse el portal del psicodrama en la descripción. No puse la página. Pero bueno, matiasmartin.com. Si sos argentino, hay un locutor que es lo mismo. Y siempre me dicen, ¿vas a estar con Matías Martín? Las veces que te habrán. Sí, pero bueno, la página es la mía, no es la de él, así que Sí, le gané de mano. muy bien ahí, muy bien ahí. Desde el .com. Y no sé, un saludo a Marce, o sea, yo lo conozco a Mati y siempre ayudó de todos los aspectos y lo conozco. Somos compañeros y es un placer hablar con él, más porque es como estar hablando con un amigo de toda la vida, que crecimos juntos y bueno, saludo, siempre es un placer, querido, y bueno, vos verás, dispondrás de tu tiempo y cuando quieras hacer otra emisión me avisás y vamos Como a siempre organizar. te digo, valoro que tu persistencia en construir algo mejor, en dar oportunidades, en escuchar, en dar siempre un espacio y sostener ese espacio. Y bueno, digo, creo eso, que sea un lugar donde la gente sienta que puede expresarse, encontrar gente que también se plantea las mismas preguntas. Me parece que eso es muy valioso. Y bueno, también de que te hayas también interesado y animado a tocar estos temas, que eso, creo que si uno quiere construir una sociedad mejor, un mundo mejor, un espacio mejor para un barrio mejor, bueno, tiene que buscar cuáles son las formas también de que la vida de todos los días sea mejor, ¿no? Y bueno, hay un montón de formas y hay que siempre seguir investigándolas. Sí, tengo que contactar a algún economista por la idea de hacer una criptomoneda que te dé dinero por el tiempo que vos vivís en la Tierra y que se vaya multiplicando según tus acciones o penalizando también según ellas. Entonces,
no sé, primarias, terminás la primaria, te dan más, la secundaria más, te recibís algún título más, no sé, abrís comercio más, tenés un oficio más, encontrás, no sé, te va multiplicando. Ofrecer servicios en la página, se te multiplica y bueno, lo podés intercambiar. Habríamos que ver si funcionaría eso, pero ideas para mejorar la sociedad uno puede tirar y eso es lo lindo de tener el espacio para hablar y tan cómodo. Y bueno, yo con el tema de la muerte, he presenciado la muerte de colaboradores del canal como el Draco Argento, el Búho uruguayo, que cada uno a su manera, y la verdad el Búho era terraplanista, pero es buena persona. Yo trato de no negarle el espacio a todo el mundo, por más que algunos se ofenden. Sí. Pero sí, al que pensamos que está equivocado, hablárselo y una vez que tenés las evidencias, hacer que se confronten, nada más. Y Mati, un saludo a Marce, que algún día lo podría invitar para que nos cuente su activismo también. Mati estaba en su etapa activista, cuando estaba en el movimiento Under, tenía personajes de payaso, que salía en la calle y se filmaba y subía. Hace 4 años en este canal lanzó la candidatura de... No te presentaste para estas últimas elecciones. No, estaba complicado el panorama para conseguir votos, ya estaban todo el espectro cubierto. No había espacio. Pero bueno, querido, ¿y seguís haciendo impro? Sí, hago clown. A veces también salimos a la calle a jugar con los chicos, con la gente. También es una buena manera de intervenir en la realidad y de llevar un poco de arte y de alegría también. Sí, yo haciendo algunos experimentos, ¿no? En estos cursos donde te enseñan, ¿no? A tener experiencias lúdicas y contactar a los adultos y los ancianos con los juegos, cómo empiezan a llorar y se abren y pasan un buen momento y reconectan con algo, ¿no? Que vos dijiste, la pérdida, ¿no? En un momento reconectar con ese niño también te alarga la vida. Sí, que haya espacios de vínculo, espacios para jugar, espacios para aprender, pero es importante también cuando son colectivos, ¿no? Cuando se pueden compartir las experiencias. Exacto. Acá, bueno, Chelo, cuando quieras, me decís, podéis coordinamos todos para hacer una emisión más abierta. Y si ya saben, matíasmartin.com, ¿no, Mati? Y Sí. para las radioescuchas, matíasmartin.com, así de simple. Están en México escuchando los bots queridos, los robotitos virtuales. Gente, nos vemos. No tengo otra emisión programada, pero el domingo estaré en lo de Dante, hablando sobre qué hacer con los terraplanistas, con este fenómeno social que para mí siguen subiendo y teniendo más repercusión. Así que bueno, nos estamos viendo, gente. Gracias por su paciencia. No sé, después si trataremos el tema del suicidio más específicamente y alguna otra cosa, y si quieren sugerir algún tema, también son todos bienvenidos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chauchas, en realidad. Chauchas.